Ya estamos aquí. Nuestro invitado ya está conectado, es Marco Núñez, experto tributario, cofundador de Cupuna, para hablar de la declaración del impuesto a la renta. Hola Marco, buenas tardes. Por ahí te cuento que hubo un problemilla técnico, pero ya estamos contigo. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nada, así sucede y bueno, lo importante es que estamos aquí a todos. No te veo, ¿qué pasa? Ya, ahora sí te veo. Sí, a veces la tecnología nos juega mal, pero bueno, ya estamos aquí. A ver, en marzo, ya el próximo Excelente. mes, que ya es la próxima semana, las personas naturales deben presentar su declaración de impuesto a la renta por los ingresos que tuvieron durante el año, ese es el año que 2023 o 2024. 2024. Ujú. Correcto, 2024, entonces en tienes este toda la mes, razón, claro. Ahora, comencemos por el principio. El impuesto a la renta, ¿qué es? muy bien. Entonces el impuesto a la renta es justamente eso, ¿no? Una declaración de mis ingresos grabados del año anterior. Entonces, para este año 2025 reportamos 2024 y quienes debemos hacer esto en el mes de marzo somos las personas que estamos bajo el régimen general del impuesto del servicio de rentas internas. Entonces, aquí están básicamente dos personas. Las que estamos bajo relación de dependencia y las personas que en su RUC diga régimen general. Entonces, este dos tipos de personas van a poder declarar su impuesto a la renta en marzo del 2025. Ok, marzo del 2025. Digamos, las personas naturales y también las personas jurídicas tienen que declarar en el mes de marzo, ¿no se puede pasar del mes de marzo? Perfecto. No se pueden pasar del mes de marzo, pero únicamente las personas naturales. De ahí en el mes de abril serán las personas jurídicas, las empresas, cuando declaren su impuesto a la renta. Y luego en el mes de mayo lo harán las personas que están bajo el RIMPE, emprendedores o negocio popular. Entonces, por ahora, solo vamos a hablar de el de marzo, el de las personas bajo relación de dependencia o que tengan su RUC bajo el régimen general. A ver, no me quedó claro. Este mes las personas, eh, mm, si me Naturales que pueden están repetir, bajo por relación de favor. dependencia. Ujú. Sí. En marzo son las personas naturales que están bajo relación de dependencia o que emiten facturas y su RUC, donde dice régimen tributario, va a decir régimen general. ¿Ok? Entonces aquí vienen los prestadores de servicios profesionales, los arrendatarios de bienes inmuebles, todas las personas que tengan en su RUC régimen general. Entonces todas las personas naturales lo hacemos en marzo. De ahí en abril vienen las personas jurídicas, todas las empresas, Ah, compañías ok. limitadas, sociedades anónimas, SAS, hacen en el mes de abril. Y de ahí, en el mes de mayo, en cambio, lo harán las personas naturales, pero que están dentro del régimen simplificado RIMPE, ya sean negocios populares o Ah, negocios perfecto. como Eso RIMPE entonces emprendedores, que queda son negocios hasta mucho más mayo. chiquitos. Son los Eso va hasta últimos mayo. que declaran, ¿cierto? Sí, desde este año. Perfecto. Ujú. Ok. Ahora, ¿cómo se hace la declaración del impuesto a la renta y qué es lo que te exime o te permite que pagues menos impuesto? Buenísimas preguntas. Entonces, la tabla de impuesto a la renta para personas naturales en el año 2024 nace desde los $11,902. Entonces, si mis ingresos grabados netos, es decir, todos mis ingresos menos los gastos operativos, suman más de 11,902, yo tengo esta responsabilidad. Si suman menos, pues ahí yo no tengo ningún problema y es facultativo hacerlo o no. Y ahora, ¿cómo logro pues hacer que este pago sea más beneficioso hacia mí o hasta tener una devolución de impuestos? Pues puedo Ujú. tener diferentes rebajas. La más conocida es la rebaja por gastos personales, que era lo que habíamos visto la vez anterior. Si yo presento mi anexo de gastos personales, pongo ahí las facturas que yo he consumido durante el 2024, pongo las cargas familiares que están abajo mi responsabilidad, tendré una reducción. Hay dos más, por ejemplo, la reducción por tercera edad, las personas que tienen más de 65 años tienen una reducción de 11,902, es decir, una fracción exenta adicional. Y si
alguna persona sufre de alguna discapacidad, tienen dos veces de este valor. O sea, ellos tienen que superar 23,000 dólares más antes de pagar un impuesto. Entonces, eso es lo que se recomienda, ¿no? En primer lugar, tener muy en cuenta todos mis gastos operativos, todos los gastos que yo tuve para mi negocio. La compra de suministros, la compra de materiales, arriendo de locales comerciales, pago de nómina hacia mis empleados y luego lo segundo vienen los gastos personales, ¿no? Que ya viene frente a mi familia. Y por último, pues ver estos dos factores. ¿Es que yo tengo más de 65 años o sufro algún tipo de discapacidad? Ah, perfecto. Ahora, para hacer el pago o para, digamos, hacer la declaración de renta antes de hacer el pago, ¿es necesario recurrir a un profesional o una persona natural puede hacerlo entrando a la página del SRI? Excelente pregunta. Entonces, las personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad, ellas se pueden autodeterminar. Es decir, ellas pueden tranquilamente hacer su declaración de impuesto a través de la página del SRI sin ningún tipo de guía. Pero es recomendable, si ustedes no tienen noción, conseguir un contador o, por último, también hacer las declaraciones a través de tecnología, ¿no? Ahí justamente nosotros recomendamos la aplicación móvil de Cupuna que hace las declaraciones de manera automática, ¿no? Descarga las facturas de compras, las facturas de ventas, comprobantes de retención, analiza pues todas estas rebajas que hemos hablado anteriormente y va a determinar pues tu menor impuesto a pagar o hasta tu saldo a favor o tu devolución de impuestos más alta que pueda obtener. Entonces sí son mecanismos que nosotros recomendamos, ¿no? Si es que no tenemos esta formación, porque más allá de todo, sí se necesita estar al día en todas las reformas tributarias que existen actualmente. Claro, sí, y yo creo que normalmente lo recomendable es recurrir a un experto, a un profesional, porque si se comete un error, ¿cómo rectificarlo? Correcto, entonces ahí cuando tenemos algún tipo de error, se nos escapa una factura que no nos dimos cuenta o no la recordamos, podemos hacer declaraciones sustitutivas, pero en esta semana justamente el SRI ha estado enviando pues mensajes al buzón de los contribuyentes eh, previniéndoles de que no hagan declaraciones sustitutivas, de que hagan sus declaraciones originales con un eh, cálculo exacto Mm. y que eviten las declaraciones sustitutivas porque eso más adelante puede también llevarles a controles internos por parte de la administración tributaria. Claro, ahora, si una persona definitivamente pues que sabe cómo hacer sola la declaración y llenar estos formularios comete un error, ¿qué sucede? ¿Cómo se soluciona ese error? Entonces, ese error se puede solucionar con una declaración sustitutiva sin inconveniente, siempre y cuando haya sido dentro del primer año de la declaración original. Es decir, que si Ok. la declara en marzo, tendrá hasta marzo del 2026 para hacer su cambio. Si supera ese tiempo y quiere hacer una declaración y no hay un valor a pagar, ahí puede tener algún tipo de restricción. Igualmente, puede ser notificado por parte del SRI y además de la multa o el interés que pueda tener sobre un valor de impuesto adicional a pagar, puede tener una multa pecuniaria. Entonces, como bien nos dice ahora el SRI a través de estas notificaciones, tratemos de que la declaración original vaya completita, integre todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, todas nuestras reducciones y rebajas que podamos nosotros obtener dependiendo de nuestros diferentes giros de negocio y estar en santa paz con el SRI. Sí, eso es muy importante. Ahora, definitivamente desde el año pasado acá hay otros, digamos, profesionales, entre comillas, que están obligados a a pagar impuestos, como por ejemplo influencers. Ahora, los llamados influencers que se convirtieron en profesionales y que ahora el SRI ya los tiene definitivamente catalogados como obligados a pagar impuestos, ¿cierto? En este tema de la declaración de renta, ¿cómo deben manejarse? Excelente. Entonces yo a cualquier persona que tenga RUC y que esté dentro del rubro de influencers,
Lo primero que le voy a recomendar es que revise este documento del Registro Único de Contribuyentes y vea a qué régimen pertenecen. Porque antes podían haber estado en el RIMPE y durante 3 años este régimen simplificado les ayudó, les cobijó, hizo que paguen menos impuestos, pero a partir del 2025 muchísimas de estas personas han sido notificadas y pasadas al régimen general, que es el régimen común y corriente. Entonces, lo primero que ellos tienen que revisar. Una vez que hayan hecho eso, pues declararán igual que el resto. Emitirán sus facturas a través de facturadores electrónicos para percibir sus ingresos. Igualmente tendrán que solicitar facturas a sus proveedores para devengar gastos operativos. Y aquí viene algo que es distinto. A veces los influencers y también los freelancers prestan servicios a empresas extranjeras y ahí se convierten ellos en exportadores de servicio. Ujú. Entonces, todas las facturas que emitan dentro de territorio nacional a empresas ecuatorianas o domiciliadas en el Ecuador grabarán IVA 15%. Pero cuando emitan facturas al exterior, a Facebook, a YouTube, a alguna empresa que esté domiciliada en Estados Unidos, por ejemplo, que es algo de las cosas más comunes en este tipo de giros de negocio, ellos emitirán 0% de IVA, no pagarán, ese IVA no estará grabado, pero al final del año sí tienen que hacer esta declaración de impuesto a la renta y aquí pagarán sobre ese monto, pues, el impuesto correspondiente. Entonces, si ellos, por ejemplo, Sí. solo emitieron facturas y no recuperaron costos y gastos operativos, van a tener un grave problema en cuanto a pagar un impuesto muy inflado. Claro. Ahora, Marco, hay una pregunta que me parece que es importante. Los contribuyentes que pertenecen al RIMPE y que en este año fueron notificados automáticamente pasan a otro régimen, ¿cierto? Pero ¿y quienes no han sido notificados? Los que no han sido notificados es porque pueden estar dentro del RIMPE, negocio popular. Este régimen es para negocios muy pequeños que tengan máximo hasta $20,000 de ingresos anuales y se van a mantener perpetuamente dentro de este régimen simplificado. En cambio, los RIMPE emprendedores solo tienen 3 años para estar dentro de ese régimen. Entonces, Pero si digamos, si no han comenzamos sido a... notificados, tienen que estar chequeando permanentemente en la página del SRI si es que no han sido cambiados. El SRI solo va a hacer ese cambio una vez al año, que es en enero, justamente. Ok, Entonces, si ok. este año no fueron notificados y su consulta de RUC sigue diciendo RIP emprendedor, tendrán un año más dentro de este régimen simplificado. Pero, Ok. claro, el próximo enero tendrán que estar ojo a ver si los sacan o no, pero ya más o menos tienen que irse haciendo la cuenta en la cabeza. Si yo tengo mi RUC 3 años, el cuarto ya me tocará integrarme al régimen general y pagar el impuesto a la renta como el resto de personas. Así sea una persona ya adulta mayor. Sí, aquí lo que cumple es el tema de el monto de facturación, el tiempo de vigencia del régimen o la actividad económica. Pero bueno, como decíamos, una persona que sea mayor de 65 años y pasa al régimen general va a tener que hacer de forma obligatoria su declaración de impuesto, pero que capaz que no tienen nada que pagar, porque en su caso Ok. pues tendría que tener ingresos netos, es decir, sus ingresos menos sus gastos, superiores a $23,000. Y si es que supera eso, pues también su impuesto a la renta va a ser más chiquito. Entonces, Claro. no habría tanto inconveniente, pero igual Perfecto. tendrá que hacer con el mismo método de cálculo, con la misma tabla de impuesto a la renta que el resto de personas. Bueno, Marco, pues te agradezco muchísimo. Qué lástima que tuvimos ese pequeño fantasma al comienzo, Sí, pero tú sabes que siempre eres bienvenido y te agradezco mucho porque siempre contamos contigo para aclarar todos estos temas que son fundamentales para los ecuatorianos. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. igualmente, Jimena, y nada, si alguien tiene pues dudas adicionales, pueden buscar Cupuna en nuestras redes sociales y con mucho gusto les respondemos sus dudas. Una buena semana y un buen día. Gracias, un abrazo. Chao, chao.